hoy en día, en este caso, nosotros vamos a hacer ejercicio 7. Acá lo que nos piden es, tenemos estos dos polinomios, el polinomio P, que ustedes ven acá, y el polinomio Q. Ambos son polinomios de orden 4, o sea, son polinomios de Taylor, de orden 4 centrados en x igual a 2. ¿Sí? Y acá la idea es hallar el polinomio de Taylor, ¿sí? De grado 2, centrado en x igual a 2 de las siguientes maneras, de las siguientes formas. La primera de todas va a ser de la multiplicación, o sea, una función que sea multiplicación de f y de g. ¿Okay? Y después nosotros, o sea, a su vez, ¿sí? F está asociada con su polinomio de grado 4, de grado 2, y de grado 4 en 2, que es este, y después G está asociada a su polinomio de grado 4 en 2 por Q. ¿Sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, la idea es tratar de lograr, ¿sí? El polinomio de Taylor de las dos versiones, tanto de la función que sea múltiplo de f y de g, ¿sí? Y de la función que sea cociente entre las dos. Entonces, vamos a proceder a resolver este caso, ¿sí? La primera idea es de todos los elementos que nosotros tenemos acá, identificar cuáles son de los elementos y las derivadas que tenemos para cada caso. ¿Okay? Entonces, primero empecemos con la asociación que nosotros tenemos entre f, ¿sí? Y su polinomio p. ¿Sí? Observen lo siguiente. Nosotros recordemos de acá la estructura general que tiene el polinomio de Taylor en cada caso. ¿Okay? Donde nosotros tenemos, por ejemplo, el polinomio de Taylor de grado n, ¿sí? En x. Esto nos va a dar, por ejemplo, ¿sí? La imagen en ese x sub 0, ¿sí? De ese sobre factorial de 0 más después la primera derivada en ese x sub 0 sobre 1 factorial por como es x menos x sub 0 a la 1 más y así sucesivamente, ¿sí? Hasta la derivada de grado n de x sub 0 sobre n factorial por x menos x sub 0 a la n. Esa sería la estructura general. Entonces nosotros lo que hacemos es, vamos a tratar de igualar término a término con lo que nosotros vayamos viendo acá que se va a ir cumpliendo, ¿sí? Entonces voy a proceder a hacerlo eso con f. Entonces fíjense cómo queda en este caso, ¿sí? Nosotros acá tenemos el polinomio, ¿ok? Con todas las partes y después cómo es la expresión del polinomio, ¿sí? Para todos los elementos, ¿sí? Con el modelo que vimos nosotros recién. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es igualar componente a componente, es decir, por ejemplo, ¿sí? Esta componente, 6 menos 2 con toda esta expresión que está acá abajo, luego tengo todo esta multiplicación con este factor con todo esto, ¿sí? Y después acá esto con esto, ¿ok? Los otros términos justamente los puedo identificar porque me dicen a qué corresponde cada uno. Por ejemplo, este corresponde a x menos 2, o sea que tiene su correspondiente abajo, lo mismo con el menos 3, con el x menos 2 al cuadrado que tiene su correspondiente abajo, y este es lo mismo. Entonces en este caso, ¿sí? Esto nos va a quedar como f en 2, ¿sí? Si yo despejo todas estas, f en 2 me va a quedar menos 2, f' de 2 sobre factorial de 1 me queda 3, por lo tanto la derivada en 2 me va a quedar 3. Luego tenemos igualando la segunda derivada en 2 sobre factorial de 2 me va a quedar menos 3, por lo tanto la segunda derivada en 2 me va a quedar menos 6, ¿sí? Sigo acá al lado. Esto me va a quedar como la tercera derivada en 2 sobre factorial de 3 me da 1, con lo cual la tercera derivada en 2 me va a quedar 6. Después tenemos la cuarta derivada en 2 que me queda 0 porque justamente no aparece el término. Entonces ya con todos esos elementos tenemos lo mismo. ¿Okay? Si seguimos un razonamiento similar para Q, lo que vamos a tener es esto, ¿sí? Vamos a tener Q que va a tener toda esta forma y después sus correspondientes partes del polinomio. Entonces yo lo que voy a hacer es repetir lo mismo, ¿sí? No lo voy a hacer paso por paso porque la lógica es la misma que vimos antes. Entonces acá ponemos directamente el resultado. La imagen en 2, ¿sí? Va a ser 5. La primera derivada en 2 va a ser 12. La segunda derivada en 2 va a ser 2. Luego la tercera derivada en 2 va a ser factorial de 3, que es 0. Fíjense que acá no aparece, en Q no aparece término con x al cubo, entonces ahí no aparece directamente. ¿Okay? Y esto sería, después tengo la cuarta derivada en 2, que me va a quedar menos 168.
por esto que marcamos del menos 7 por el factorial de 4. ¿Ok? Entonces, ahora con todos estos elementos que yo marqué, ¿sí? La idea es buscar, ¿sí?, tanto el de f como el de q. ¿Sí? Yo por acá vuelvo a poner la hoja de f como para que recuerden cuáles eran todos, ¿sí?, más o menos. Acá tenemos, fíjense, las derivadas de f, ¿sí?, y las derivadas de g. ¿Sí? Yo acá voy a mostrar solamente la parte de abajo, que es la que vamos a resolver. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, vamos a buscar el polinomio t de x, que va a ser p de x por q de x. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para encontrar el polinomio de Taylor de esto? Entonces, primero lo que hacemos es encontrar las derivadas, ¿sí? O sea, sus derivadas primeras, sus derivadas segundas y así sucesivamente. Entonces, en este caso, si ustedes observan, ¿sí?, nosotros tenemos de esta función derivamos, ¿sí?, y acá lo que usamos es la regla del producto, ¿sí?, primera derivada, ¿sí?, por segunda sin derivar, perdón, acá me error de nomenclatura, esto sería t de x sería f por g. Ahí está. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como la derivada de t nos va a quedar primera derivada por segunda sin derivar más primera sin derivar por segunda derivada. ¿Ok? Entonces, fíjense, t en función de 2, acá lo que hacemos es multiplicar f de 2 por g de 2. ¿Sí? Porque acá ya tenemos todo, entonces este t de 2, ¿sí?, lo que nos va a quedar directamente es menos 10. Si ustedes recuerdan del 5 por el menos 2 que nosotros tenemos acá arriba. ¿Ok? Bien, hacemos lo mismo, t' de 2, esto nos va a quedar como menos 9. Si hacemos toda esta cuenta, ¿sí?, yo la hice antes, pero confírmenla, ¿sí? Y luego para obtener, recuerden nosotros que nosotros teníamos que obtener el polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? Entonces, en este caso, para volver a obtener la segunda derivada, volvemos a aplicar la regla del producto, pero esta vez sobre cada término individual. Entonces nos va a quedar, ¿sí?, f' por g más f' por g', más f' por g', más f por g''. Esto nos quedaría, esta estructura nos quedaría, ¿ok? Entonces cuando lo reemplazamos, t' en 2, esto nos va a quedar 38. ¿Sí? Ya les digo, yo resumo las cuentas para que ustedes vean el paso esencial. Finalmente, ¿cómo va a quedar esto? ¿Sí? El polinomio de t, ¿sí?, porque nosotros recuerdan que hemos dicho t de x era f de x por g de x. Entonces el polinomio, ¿sí?, iba a quedar con las derivadas, o sea, con las derivadas como nosotros habíamos dicho, ¿sí? O sea, este polinomio va a quedar con t en 2, ¿sí?, sobre factorial de 0 más t' en 2 sobre 1 factorial por x menos 2 a la 1 más t' de 2 sobre 2 factorial por x menos 2 al cuadrado. Entonces, en este caso, con los que acabamos de sacar nosotros, ¿sí?, con los números que sacamos recién, el polinomio nos va a quedar como menos 10 menos 9 por x menos 2 más 38 medios, ¿sí?, 38 medios, que en este caso nos va a dar 19, ¿sí?, por x menos 2 al cuadrado. ¿Okay? Este es el polinomio como va a terminar. Ahora la idea es hacer algo similar para la otra función, ¿sí? O sea, ahora la función que queremos calcular va a ser s de x, que va a ser el resultado de f de x dividido g de x. ¿Okay? Y la idea es tratar de encontrar cómo viene la mano. Entonces, acá planteamos la expresión primero de su polinomio, p de s en función de x. Sigue un patrón similar a esto, ¿sí? O sea, la imagen de la función sobre 0 factorial más la primera derivada de la función sobre 1 factorial por x menos 2 a la 1 más la segunda derivada de la función sobre 2 factorial por x menos 2 al cuadrado. ¿Okay? Entonces ahora la idea es encontrar cuáles son esas derivadas. S en 2 sale directamente haciendo f en 2 sobre g en 2. Que si nosotros lo reemplazamos de lo que vimos antes, ¿sí?, de esto vamos sacando cuánto nos da cada cosa. ¿Okay? Después, S', acá hay que usar la regla del cociente. Primera sin derivar por segunda, primera derivada por segunda sin derivar menos primera sin derivar por segunda derivada sobre la de abajo sin derivar al cuadrado. Y en base a esto calculamos S' de 2. Y luego, ¿sí?, calculamos S'', que nos va a quedar, vuelvo a aplicar toda la regla, ¿sí?, en este caso esto nos va a quedar como f' por g menos g' por f, ¿sí?, prima
por g cuadrado menos 2g, g'', sigo acá abajo porque no tengo lugar, f' por g menos g' por f, cierro todo esto, ¿sí? Sobre g cuadrado al cuadrado. O sea, apliqué nuevamente la regla sobre lo que ya teníamos. Finalmente queda así. Si uno reemplaza todas las cuentas, ¿sí? Estos son los coeficientes que van quedando, ¿sí? Y metiéndolo dentro de la cuenta